proyecto 50 por 50 ahonda en la idea que ha tenido el colegio de acercar a la población de Cantabria aquellas arquitecturas que, aparte de su calidad, han ido acompañando el escenario de nuestra vida y formando lo que es nuestra identidad como región y como ciudad. Esta época es particularmente importante porque recoge toda esa transición desde una ciudad portuaria, sobre todo centrada en el comercio ultramarino, a una ciudad más basada en los servicios y que acoge la corte como manera de traer una estancia balnearia, y por eso es fundamental para ayudarnos a leer entre líneas, entre nuestras calles, entre nuestras cornisas, entre nuestros edificios, lo que ha sido la evolución del modelo productivo y de la sociedad de Cantabria y de Santander. A finales del 19 y comienzos del 20 se construyen en Cantabria una serie de edificios, generalmente en un estilo que por entonces estaba muy de moda en Europa, que es el eclecticismo. Suelen ser viviendas unifamiliares y los proyectos están realizados por una generación de arquitectos con una buena formación académica, técnicamente muy cualificados, son grandes dibujantes y son muy imaginativos. Estos edificios, que permanecen en la actualidad, son un monumento a un momento de la historia de la arquitectura en el cual se produjo un cambio racional de la forma de entenderla. Como muestra podemos citar la Casa del Duque de Almodóvar del Río, en Comillas, que proyecta Francisco Hernández Rubio Gómez. Además de viviendas, se proyectan edificios dotacionales, como la Iglesia de la Asunción de Torlavega, obra de José María Basterra, el Convento de las Salesas de Joaquín Rucova en Santander, o el Cementerio de Comillas, proyectado por Lluís Domènech i Montaner. Los tres con trazas neogóticas, estilo muy al uso por estos años en Europa, que se ha originado con la crisis del academicismo, puesto en revisión por los estilos historicistas, producto del resurgimiento nacionalista en los diferentes pueblos de Europa a principios del siglo XIX. Durante las primeras décadas del siglo XX, la arquitectura va a tener una gran vitalidad, donde se van a producir importantes debates y grandes cambios con relación a los criterios que determinaron el papel de la arquitectura para adaptarse a las grandes transformaciones tecnológicas, sociales y culturales que se estaban produciendo en España y Europa fundamentalmente. En el edificio de viviendas proyectado en 1893 por el arquitecto Atilano Rodríguez entre las calles Gómez Oreña y Montezuma, como parte del escenario urbano que envuelve la plaza de Cañadío, se trata de una construcción tradicional con huecos de proporción vertical, con balcones rematados bajo el alero, con unos estrechos huecos como metopas de un sutil entablamento. Un hecho que marcó enormemente el final del siglo XIX e inicios del XX en Santander fue la explosión del Machichaco en 1893. Esta tragedia, que acabó con cientos de vidas y arrasó la zona portuaria, despertó la necesidad de reorganizar y ampliar los equipamientos urbanos de la ciudad. En este contexto se enmarca el Plan Extraordinario de Obras Municipales de la Vinca Salís, cuyo objetivo era abandonar la zona portuaria y desplazar el núcleo administrativo y comercial al centro urbano.
Concretamente, se detecta la necesidad de reorganizar y mejorar los servicios de extinción de incendios. Como resultado, se construye el Parque de Bomberos Voluntarios en la Plaza de Numancia. El otro gran equipamiento urbano de estos años es el Mercado de la Esperanza, diseñado por los arquitectos madrileños Juan Moya y Dígoras y Eduardo Reynals Toledo. Por aquel entonces fue descrito como uno de los mejores mercados de España, destacando especialmente el uso de hierro fabricado en los astilleros del Nervión, la sillería procedente de canteras de Escobedo y el lucernario de 900 metros cuadrados. Ninguno de nosotros ha vivido los primeros años del siglo XX, pero la arquitectura da testimonio de una época de bonanza económica en la región en torno al puerto de Santander. A finales del 19, en Las Fraguas, se inicia la construcción del Palacio de los Hornillos. El duque de Santo Mauro encarga la obra al arquitecto británico Ralph Sheldon. El mismo arquitecto había diseñado el Palacio de Miramar en San Sebastián. Ya en el Sardinero, 4 edificios son los emblemas del veraneo alfonsino: el Palacio de la Madalena, las caballerizas del Palacio, el Hotel Real y el Gran Casino. En el Palacio, los arquitectos Gonzalo Bringas y Javier González de Riancho siguen el estilo inglés introducido en Cantabria por el Palacio de los Hornillos. El Hotel Real, proyecto de Javier González de Riancho Gómez, es un edificio con el estilo de los hoteles de la época en Francia o Italia, pero con muchos detalles de la arquitectura regionalista montañesa. Y el Gran Casino del Sardinero es un proyecto de Eloy Martínez del Valle. Su construcción es suntuosa y ligera a la vez, con grandes ventanas y amplias terrazas y con altura suficiente para dominar el panorama de las playas. Más tarde, en la Punta de Piquío se estableció un nuevo diseño paisajístico del arquitecto Ramiro Sáiz Mesones, que sirve de transición entre el trazado urbano, el paseo marítimo elevado y el mar.
Y en 1940, Javier González de Riancho Mazo proyecta el balneario de la Madalena. Es un edificio de estilo racionalista de una sola planta lineal frente a la bahía, con cubierta plana transitable. En los mismos años se fueron construyendo las casas particulares más sobresalientes de este periodo. En 1901 se acabó el Palacio de Ocharán en Castrurdiales, obra del arquitecto Eladio Laredo. Rodeado de grandes zonas verdes, fue diseñado a modo de villa clásica. Ya en Santander, José Ramón de la Sierra concibe un proyecto de casa particular en el Paseo del Alta en dirección a Pronillo. La casa recibe el nombre de Villa Luisa. Es un edificio modernista con una solución de cubiertas muy protagonista. De estos años es la construcción de dos casas de familia integrados en un mismo edificio que proyecta Emilio de la Torriente en la calle del Sol, marcando una clara diferencia con el sector occidental de la calle, mucho más popular y adaptando un aire claramente burgués. El proyecto del arquitecto Leonardo Rucabado es la casa de Socorro Corral, en el Paseo de Menéndez Pelayo, que recibe el nombre del Solaruco. Todos los elementos integrantes del estilo montañés vienen a concretarse en este edificio. Ángel Pérez encargó a Javier González de Riancho la construcción de una casa en su finca de Cabo Menor y la proyecta en estilo ecléctico con un magnífico resultado arquitectónico. Y el mismo arquitecto proyecta, próxima al Hotel Real, la Casa Palacio de Adolfo Pardo, que toma elementos del regionalismo montañés, pero en la Casa de los Guardeses plantea una atrevida solución modernista. La Alfonsina era una espaciosa finca cedida a Isabel II que, con arranque en la proximidad de la primera playa del Sardinero, subía hasta el Paseo de Pérez Galdós y acababa en el promontorio. En 1912 pasó a propiedad municipal y se parceló. En una de las parcelas, Valentín Lavín Casalís proyecta un palacete llamado Los Pinares para el armador Francisco García, y en otra, el empresario Víctor Díez encargó una residencia a Leonardo Rucabado, que sería conocida como la Casuca. La construcción tiene un evidente aire de modernidad que equilibra la carga tradicional. Durante estos años, la arquitectura de la vivienda colectiva va a centrar su debate ideológico en cómo se ha de construir y cuál va a ser la responsabilidad social de la arquitectura. En estos años se incorporaron procedimientos industriales en la construcción arquitectónica y se desarrollaron normativas con el objetivo de garantizar condiciones de habitabilidad y salubridad para todas las clases sociales. El edificio de viviendas del Banco Vitalicio fue construido en 1896 por el arquitecto Gonzalo Bringas,
cuya forma y carácter vienen marcados por su singular emplazamiento en la esquina de la plaza de Puerto Chico. Su profusa ornamentación acompaña un variado repertorio de elementos arquitectónicos para ofrecer la imagen de viviendas exclusivas de aire palaciego. El edificio Siboney fue realizado en 1931 por el arquitecto tinerfeño José Enrique Marrero Regalado. Se trata de un magnífico exponente de los inicios de la arquitectura racionalista en la región, que encontraba sus referencias estéticas en la arquitectura naval de los grandes paquebotes de la época, cobrando especial significado las formas puras y dinámicas, con huecos horizontales en fachada, grandes voladizos, volúmenes cilíndricos y ojos de buey, que exhiben las cualidades de la nueva arquitectura. La casa Higuera tiene en sus fachadas una limpieza geométrica al estilo Art Deco, para desplegar un rico y sutil juego de planos sobrepuestos que forman un cuerpo central flanqueado por torres resaltadas en las dos últimas plantas por terrazas sucesivas, siendo el elemento más expresivo la torre en esquina de la calle Castelar. El edificio de viviendas en la Plaza Juan Carlos I es un edificio en el que Lastra muestra su conocimiento en las corrientes arquitectónicas racionalistas del momento en Europa, con clara referencia a las obras del arquitecto francés Mallet Stevens. Su compleja ubicación entre calles con diferentes pendientes demuestra su maestría en la resolución de esquinas y confía en las posibilidades plásticas de la modernidad, que, desprendida de toda ornamentación, centra su imagen en el juego de volúmenes puros, el color y las posibilidades expresivas de su sinceridad constructiva. En la Casa Cué, a comienzos de los años 30, el arquitecto de Gracias Mariano Lastra hace una meritoria propuesta para compatibilizar las capacidades tecnológicas de la arquitectura racionalista con el compromiso cultural que proviene del regionalismo. De manera muy sintética y con formas muy depuradas, se mantienen elementos propios de la arquitectura tradicional, como son los aleros, la cubierta inclinada, el soportal o los arcos en planta baja. El Ateneo Popular es un excelente ejemplo de los inicios de la arquitectura racionalista que el arquitecto Deogracias Mariano Lastra desarrolló en la década de 1930. Con total carencia de ornamentación, se caracteriza por el juego de volúmenes puros, pintados, que ocultan su construcción. La fachada a la calle Gómez Oreña, lisa y en curva, se macla con la ortogonalidad de la calle Pedrueca, cuyo ritmo de ventanales se adecúan al carácter tradicional de la calle. El Real Club Marítimo es un edificio que se posa sobre el mar a modo de barco amurado al comienzo de la dársena de Molnedo. El arquitecto Gonzalo Bringas proyecta ahora un edificio claramente racionalista que toma como referencia la arquitectura de los grandes transatlánticos que arribaban a la bahía. Mientras que la imagen hacia la ciudad resulta abstracta y sintética, la fachada hacia la bahía forma grandes terrazas a la manera de las cubiertas balconadas de estos grandes buques. En el edificio Sociedad de Caza y Pesca, Lastra proyectó un audaz pabellón blanco de una sola planta, posado sobre pilotes sobre la roca natural de la isla de la Torre, frente a la playa de la Madalena, con volúmenes puros, sin ornamentación y ventanas horizontales. En su frente oeste se cierra el edificio por una rotonda semicircular, a manera de proa.
En este periodo se fueron levantando también equipamientos públicos de todo tipo que todavía disfrutamos hoy. En 1915 se plantea la construcción en Santander de una biblioteca acorde al legado que Marcelino Menéndez Pelayo había donado a la ciudad a su fallecimiento en 1912. El ayuntamiento encarga a Leonardo Rucabado el proyecto en el solar de la calle Rubio y el 30 de agosto de 1918 Alfonso XIII colocó la primera piedra del nuevo edificio para biblioteca y museo municipal. En 1918 se crea una asociación para la construcción de un nuevo hospital. La nueva sociedad comenzó la recaudación de fondos privados y no fue hasta la intervención del Marqués de Valdecilla cuando se puede ejecutar el proyecto a cargo del arquitecto Gonzalo Bringas. Es un conjunto de pabellones bajos salpicados por tramos de jardín. Son evidentes las referencias al estilo regionalista montañés, pero contenido por su función. Dos ministerios de esta época promueven el Instituto Santa Clara y el edificio de Correos. El instituto fue construido sobre los terrenos del que fuera convento de Santa Clara. Los autores del proyecto fueron los arquitectos Francisco Pérez de los Cobos y Lorenzo Gallego. Es un edificio ecléctico con soluciones arquitectónicas de un alto nivel, propio de las grandes capitales españolas y europeas. El edificio de Correos y Telégrafos fue obra de los arquitectos Secundino Zuazo y Eugenio Fernández Quintanilla. Es un edificio exento y con una fachada principal que mira al espacio abierto de la ciudad. La Junta de Obras del Puerto de Santander promueve el palacete del embarcadero y el edificio de aduanas. El palacete es esbozado primero por el ingeniero Gabriel Guidobro y finalmente es obra del ingeniero Aníbal González de Riancho, en el que también dejó su impronta su hermano arquitecto Javier. El edificio es de planta central, pero se plantea como un elemento de transición entre la tierra y el mar situado en el Cantil. El nuevo edificio de aduanas es un proyecto del arquitecto José Ramón Ortiz. El edificio fue construido según un lenguaje clásico, pero se puede apreciar una intención hacia el racionalismo. En estos primeros años del siglo XX, Santander se consolida como ciudad portuaria, mercantil y financiera. Es entonces cuando el segundo marqués de Comillas encarga a Domenech y Montaner los planos del Monte de Piedad de Santander. El edificio, de una gran solidez exterior, muestra detalles de la arquitectura regionalista montañesa, como frontones decorados y escudos heráldicos.
En esta época se dio también la construcción de algunos notables edificios bancarios, como el Banco Mercantil, obra de Casimiro Pérez de la Riba. El edificio, que destaca por el despliegue decorativo de sus fachadas, es muestra de una progresiva barroquización que se dio en el proceso de reconstrucción de la zona afectada por la explosión. Por otro lado, en 1924 se plantea el proyecto para la sede del Banco de España en Santander, diseñado por José Yarnoz La Rosa, Eloy Martínez del Valle y Deogracias Mariano de la Lastra López. Ubicado en el antiguo emplazamiento del Castillo Cuartel de San Felipe, su carácter monumental y su papel protagonista en la entonces avenida de Alfonso XIII hicieron que en aquellos momentos la prensa local se refiriera a él como el Palacio del Banco de España. En contraposición con todo lo visto hasta ahora, el municipio de Santander no conserva prácticamente nada de lo que a día de hoy pudiéramos considerar un valioso patrimonio industrial. En otras localidades de la región, sin embargo, sí se mantienen algunas muestras destacadas de esta arquitectura. Un ejemplo es la subestación y central térmica de la Electra de Viesgo, en Guarnizo Astillero, construida en la primera década del siglo XX. Destaca del edificio el uso del hierro, el cristal y el ladrillo visto, formando complejos aparejos heredados de las arquitecturas mozárabes. En esta época que estamos tratando, la empresa Solvay, después de un minucioso estudio geológico, decide instalar su sede en Barreda. No solo se cuida su aspecto industrial, sino que hace hincapié en su aspecto social y urbanístico. De acuerdo a la moda, la arquitectura se realiza en un estilo historicista, utilizando los materiales y formas de los antiguos estilos anglosajones, con cubiertas muy inclinadas, teja pequeña plana, contraventanas, guardamalletas y otros elementos característicos. Al tiempo que se construyen las viviendas para los obreros, se construyen viviendas para los oficiales y los directivos. También se hace un grupo escolar, un cuartel de la Guardia Civil, un campo de fútbol, un club social, un gimnasio, es decir, una pequeña ciudad urbanísticamente pensada y ordenada que no para de crecer hasta el año 1950, en que este ciclo se cierra. Es larga la lista de aquellos edificios que desaparecieron en esta región, fruto de la especulación, la desidia, la falta de aprecio por el arte, el desconocimiento, el olvido o el ansia de riqueza, que entre otros son los motivos de la desaparición de una parte de nuestro patrimonio construido, y se realizan en espacios y en parcelas que están bien situados, con grandes extensiones de jardines para dotar de vivienda a la burguesía montañesa. Se realizan edificios dotacionales en el centro de la ciudad, como cines, teatros, iglesias, que luego la propia ciudad les absorbe y esa parcela termina siendo un elemento importante en los proyectos arquitectónicos del devenir. 50 por 50 culmina un poco este proyecto en el que hemos ido ahondando en el tiempo, yendo más y más atrás, hacia ese momento en el que ya empiezan a faltarnos algunos de los edificios que quisiéramos ver acompañando nuestra vida y acompañando la identidad de nuestra región y de nuestra ciudad. Como la ciudad está hecha de edificios, este trabajo también está hecho de muchos esfuerzos voluntaristas y personales de muchos compañeros que han colaborado a lo largo de las 3 fases en las que se divide, y debo sinceramente agradecer. Desde el Colegio de Arquitectos de Cantabria, muchas gracias.